¿Misterio revelado o manipulación y estafa? Resolvamos este enigma. Hoy voy a tratar otros temas. Hoy voy a tratar dos terapias muy difundidas y que gustan o llaman la atención. Una son las terapias regresivas a vidas pasadas, o terapias regresivas, como quiera llamarlo, hablando de sanadores pránicos, y otra son las constelaciones familiares. Bien, yo te voy a hablar de mi propia experiencia, del conocimiento que tengo de estas, y también la precaución que he tenido. Con respecto a las terapias regresivas, yo me formé, la puse en práctica, y tienen muy buen resultado. Son terapias, las terapias regresivas a vidas pasadas, que el terapeuta tiene que poner mucha energía, no son fáciles, hay que tener el control de la terapia, sobre todo en la guía, acompañar en todo el proceso de hipnosis y cerrar muy bien esa terapia. Si tú recién empiezas, porque supongo que si hace tiempo que las haces, posiblemente ya sepas esto, pero yo me voy a ocupar de todos, no solo de los que la saben, o los que pretenden estudiarla, por ejemplo. Cuando las practicas te das cuenta que son efectivas. Esa terapia, ese día, tiene que terminar bien y clara para el consultante o para el, no sé si llamarlo cliente o paciente. Para mí siempre son pacientes. Puede ser un poco de ego para algunos que yo piense eso, pero yo siempre lo llamé paciente. Y debe cerrar de tal manera que resuene. Si hablamos de que tú y él y esa persona van a definir, y para eso esa persona va a necesitar tu ayuda y tu opinión es valiosa para él, si eso fue una regresión a vidas pasadas y eso fue realmente la experiencia de una vida anterior, o bien puede haber sido muy valiosa también, pero simplemente algo que su propio inconsciente o subconsciente en estado de relajación profunda, si es que lo logras o lo logra él, le está diciendo algo igual con respecto al tema o al problema que estás tratando con tu paciente. Creo que lo dije lo suficientemente lento y puse el énfasis de la importancia que tiene esto. Porque no es cuestión de confundir a las personas. Y tú tienes que saber la diferencia. Para eso, tienes que tener más que el conocimiento de ser un terapeuta regresivo a vidas pasadas, no a otros. Yo no me meto en lo que no conozco. En esto estoy hablando. Para eso vas a tener que haber desarrollado la percepción, la visión, por ejemplo, porque te va a ayudar a definirlo. ¿Cómo, Elsa? ¿Cómo me va a ayudar a definirlo? Te va a ayudar. Porque si tienes visión y esa es una vida pasada, te vas a sorprender al ver, tal vez, no siempre tiene que ser así, pero te doy mi propia experiencia, te cuento mi propia experiencia en esto, que sobre el cuerpo del paciente hay otra energía que hasta puede llegar a saber el rostro de la persona que está viendo en esa regresión el propio paciente. Y se va a ubicar sobre su cuerpo. Se va a ubicar sobre su cuerpo. Puedes verla totalmente, puedes ver los tonos de esa regresión, son importantes, a ver,
y podrías ver solamente una parte, pero esa parte te está dando información. Además, eso tiene que estar acompañado de la resonancia interna en esa propia persona, porque posiblemente tenga inclinaciones a esa cultura, le hubiera gustado estudiar en algún momento de su época esa cultura, ese lugar, o ha viajado y algo le llamó la atención, o bueno, ni hablar si proviene o su familia o alguno de sus ancestros tiene que ver con ese lugar o ese tema. Hablo de las circunstancias en las que se han dado esa regresión. Lugar, espacio, no sé, lo que te pueda contar. También, otra forma que a veces va a pasar es que esta persona y tú mismo, como no sabes todo, y tienes que tener en cuenta que no sabes todo, cosa que es muy importante, bueno, ustedes tienen y comparten esa regresión como terapeuta y como paciente y terminan dudando. ¿Será? ¿No será? Qué bueno sería averiguar. ¿Te dan los tiempos? ¿En qué año era? No, no era en ese año. Yo creo que en esos años no existía la casa de brujas, por ejemplo, como tuve otra experiencia. No. Y tampoco era en España, era en otro lado, porque según yo estudié, Bueno, la idea es que se investigue y después tal vez te encuentres con la confirmación que sí, que esa regresión estaba bien en el tiempo y eso ya empieza a ser un poquito más difícil y da más certeza o al menos una indicación de que podría ser otra vida. Bien. Otra cosa que sugiero, porque lo fui aprendiendo y porque mi maestro me lo dijo, y trato siempre primero de respetar lo que mis maestros me dicen, y cuando ya tengo la experiencia suficiente, tal vez pueda decidir otra cosa también. Pero primero practico, confirmo lo que mi maestro me dice. En la enseñanza que tuve yo hay una cantidad de regresiones que se deben hacer, porque esa misma persona tiene que pasar por distintos espacios para llegar al estado profundo o el conocimiento profundo de su problema. A veces empieza orillando el problema, por decírtelo así, o a veces le cuesta entrar en el estado, a veces quiere ponerse en la camilla, pero en realidad no quiere averiguarlo. Hay muchas cosas que pueden suceder, lo que yo le llamo posición interna. Así que es importante que lo sepa antes. Además, lo que he experimentado es que cuando la persona realmente está trabajando, le cuesta volver a la camilla. Le cuesta. Porque es un proceso profundo, no es un proceso light. Reiki es otra cosa, lo ayuda desde otro lugar, es muy bueno, pero esto es otra cosa, esto es más profundo. Entras en el subconsciente o en el inconsciente, no sabes, o en otra vida pasada. Yo creo que puede suceder esto, pero esa es mi creencia, pero igual puede suceder desde mi perspectiva. Así que creo que también no solo se lo tienes que decir, sino que podrías, y aquí doy un tip, ayudarte si te estás formando, por ejemplo, con lo que me ayudé yo cuando vi y me di cuenta que venían igual, pero mi percepción, mi capacidad para, o mi alta sensibilidad, si quieres, para revisar en cada sesión, en cada momento que venía en su estado emocional, y eso que le hacía, trataba de hacerlo en la espera de dar una semana a la persona, no todas juntas.
para que haga el proceso, me daba cuenta que realmente ellos quieren seguir, pero bueno, los agobia, esto les pesa. Tal vez el tiempo de una semana no sea suficiente para esa persona. Así que los relajaba inmediatamente cuando le decías, pero mira, ¿qué te parece si hoy no hacemos terapia regresiva y en vez de eso te hago una sesión? Uy, sí, mejor Elsa, me decían. Así que les hacía una sesión y les ayudaba con Reiki a que sigan haciendo el proceso sin el peso que significa esa regresión o la próxima que vendría, que posiblemente hasta la puedan sentir, no lo sé, en el propio cuerpo. Eso es algo que te sugiero. Si tú tienes otra terapia que consideras que ayuda de la misma manera al proceso, me parece bárbaro. Otra cosa que fui haciendo con el tiempo es no decir sí. Yo te voy a hacer una terapia regresiva fácilmente según la demanda de las personas que entraban al local donde yo trabajaba, a mi centro o a mi pequeña consulta. Entonces le preguntaba y les observaba, porque, bueno, está bien que yo tengo desarrollado otras cosas, pero igual sería bueno hacer la pregunta. ¿Por qué querés hacerte una regresión? ¿Qué te motiva? ¿Qué estás buscando? Invariablemente venían a mi consulta jóvenes que querían experimentar por experimentar, saber qué habían sido en otra vida. No era un problema. Y en este caso sí, yo dije no a la experiencia. Tú haz lo que quieras. Yo dije no a la experiencia porque considero que no es algo con lo que se pueda practicar, por practicar, o no se pueda hacer simplemente para generar un recurso más. Las sesiones de terapia regresiva son más costosas, llevan más tiempo y por lo tanto, si lo tomas en serio el trabajo, las cobras más. Así que no, les explicaba por qué. Y bueno, se iba, con una respuesta al menos. También, a veces llegué a la conclusión y les proponía que podíamos comenzar, en vez de por terapia regresiva, por Reiki, por ejemplo, hacer al menos 5 sesiones. ¿Por qué, Elsa? Para que si seguían con el mismo propósito, mi propio trabajo fuera mejor. Porque la persona está un poco más libre, más liberada, va a pensar mejor si quiere, si no quiere, y el resultado va a ser mucho más productivo, mucho mejor para ambos. No me interesó nunca, puede haber sucedido porque no me idealicen, por favor, porque eso es lo que menos me interesa, pero que la persona no se vaya con un mal sabor de boca y termine deduciendo, cosa que posiblemente hubiera tenido razón, en que soy un mal profesional. Pero también lo hacía porque muchas veces sabía que no la necesitaban imperiosamente o que tal vez a través de una terapia donde yo no era la que tenía que, la que estaba trabajando, la que estaba aplicando una técnica donde no es solo conocimiento, también depende mucho de ti y de la persona que pueda llegar al estado indicado, no lo iba a frustrar. Y también sucedía que ya no le interesaba. Así que, y se iba muy conforme con él mismo, con su propio trabajo y con el mío. Muy bien, creo que comenté todo lo que me parece importante. Me parece importante también, y voy a decir lo último, en una de las cosas que me enseñaron o que aprendí, no lo recuerdo, es que cuando uno, en este tipo de terapia, sobre todo la terapia regresiva, pero yo la aplico también y yo ya lo expliqué,
en otros videos en la terapia Reiki, el mínimo al menos. Lo aplico si es posible, si no, no importa. Es que la persona, al menos, para que tu trabajo tenga un buen resultado o al menos un resultado, abone con anticipación las sesiones que te parezcan que debe abonar. Por ejemplo, yo empecé en un momento con 3 en terapia regresiva, pero creo que a lo mejor me quedé corta. Pero bueno, 3 me dio buen resultado también. Porque si no, como es difícil, no difícil, pesa, no sé cómo explicarte, revuelve sería otra palabra. Genera un movimiento importante en la persona, a todo nivel, emocional, mental, intelectual si quieres, y hasta podría ser religioso, ¿por qué no? Entonces, al menos para que dé resultado la terapia, si está de acuerdo, te está diciendo de alguna manera, quiero hacer esto. Con conciencia, le está costando, tiene que anticipar la terapia, por lo tanto, yo te diría que te está diciendo sí. Así que bueno, él está dando con tiempo y con tranquilidad su consentimiento, lo está abordando de distintos lugares para pensarlo. Lo estás haciendo abordar desde distintos lugares para pensarlo. Bueno, ahora sí, dejo este tema y voy a hablar de la otra terapia. Constelaciones familiares. Hace años que escucho yo estas terapias y me parecieron muy interesantes. Hace años, no recuerdo cuántos, esta terapia se empezaba a difundir y a enseñar. Era difícil aprenderla. Estaba bastante controlada, cosa que también, bueno, me pareció bien y no. Al mismo tiempo me generaba ambigüedad personal. Con la experiencia de terapia regresiva me fui dando cuenta que el tema de constelaciones familiares, sobre todo las grupales, por lo que me contaban las personas que venían a mi consulta, no eran fáciles de abordar, de controlar en el grupo, o podrían ser, mi duda era, podrían ser un poco o demasiado con demasiadas, a ver, para algunas personas, quiero ser clara, para algunas personas demasiado fuertes y a veces confusas. No hablo de todos. Hay gente que esto lo sabe manejar muy bien, a veces, no sé, se reúnen, hacen un retiro, esa persona está conteniendo el grupo, se da tiempo del 1 a 1, no son grandes grupos. Después me di cuenta que esta misma terapia se fue haciendo individual. En la época que empezó era grupal, porque supuestamente ayudaban todos y participaban los que querían, aunque no estaban haciendo ellos su constelación, cosa que más me llamó la atención. Porque entonces ya no hay un solo integrante, sino que el grupo colabora y también puede ser parte de esa. A ver, yo voy a poner una palabra extrema, conmoción. No es conmoción, pero puede serla, a mi modo de ver. Pero puede ser que te haga pensar o que te haga sentir lo que no sé si en ese momento, pues, no lo sé, puede ser bueno para ti. Y bueno, en estos días, la gente que viene a mi consulta llega a veces con muy malas experiencias con esto. Y como hay mucha demanda, también hay mucha oferta. Así que yo diría que lo mires bien si vas a estudiar esto. El tema LAI con respecto a esto también en cierta manera me chirría, como decimos, no sé, argentino o yo, no sé. Me hace como un ruidito.
Porque vuelvo a repetir, en esta otra hablan de tus ancestros, de tus traumas, de tu karma, de tus deudas. No sé, tengo mucho para decir. O de tu función como madre, de tu función como padre, de los problemas con los hijos. Son temas muy centrales, muy importantes. U otros te van a dar respuesta a por qué viajas seguido a un país que es de un ancestro tuyo y entonces lo tienes cerca o lo tienes muy cerca a tu ancestro y no sé, X respuestas que son absolutamente irracionales para mí. Y si son absolutamente irracionales, para mí no hay señales de que sean ciertas. Así que te diría que son fallidas. Tal vez te alivien, pero si consultaste por algo más, no te ayudan o te resuelven. Y el gasto, por más que sea mínimo o poco, es un gasto que lo podrías haber usado para tomar helado con los chicos. ¿Sabes? Estas cosas también se hacen online y por supuesto Internet es enorme, así que habrá muchísimos profesionales que lo hacen bien. Se puede hacer todo online hoy. Pero también mucho se corta y allá tu vida. Punto y final. Así que observa, investiga, busca. De ninguna manera voy a decir que las constelaciones familiares, y por favor no me malinterpretes, no es una excelente terapia, no es buena, no. No lo sé, a lo mejor hay psicólogos que hacen esto, no lo sé, honestamente no lo sé. Pero, o profesionales que tienen un contexto o tienen una contención que los guía, tienen un conocimiento del cuerpo, por ejemplo, se puede hacer para artistas, se puede hacer para muchas disciplinas, las constelaciones, para grupos, los hacen coach. Así que puede haber gente que esté trabajando muy bien, o también, me viene ahora el pensamiento, es solo una pregunta, indirectamente o inconscientemente o conscientemente, pueden controlar al grupo. A ver, lo voy a decir simple, sencillito, como sigo manteniendo a mis alumnos, a mis oficinistas, a mi grupo, como si fueran gallinitas, no como si fueran águilas. No vaya a ser que vuelen solos. Y aquí te dejo.